y podemos ir procediendo a tener esta sesión sobre la sinodalidad, en la cual tenemos que abordar los siguientes aspectos: el concepto de sinodalidad y su aplicación a la Iglesia, sinodalidad como participación en el gobierno pastoral de la Iglesia y su diferencia con la democracia, sinodalidad y sensus fidei, sensus fidelium, el sínodo como herramienta de cohesión, de reforma y de proceso. ¿No se oye? Pues ahora mejor, ¿no? Gracias. Bien, entonces, yo sin embargo no voy a seguir este orden expositivo que es magnífico, sino que dada la hora que es, voy a hacer un acercamiento más hermenéutico, más fenomenológico o circular, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es el de la terminología. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Bien, todo el mundo está hablando de ella y aprovecha para decir, sinodalidad es lo que yo decía, lo que yo digo, ¿eh? Y bueno, yo tampoco sé exactamente qué quiere decir la palabra sinodalidad, pero vamos a ir delimitando poco a poco el concepto para establecer, digamos, un campo semántico en el cual nos podamos mover, ¿no? Bien, es una palabra de moda. Antes era ayornamiento, colegialidad, comunión, reforma, ahora sinodalidad. Y por cierto, todas estas palabras tienen bastante en común. Y creo que un primer acercamiento que podríamos hacer al término es establecer una especie como de nube conceptual, como estas que aparecen a veces en Google, ¿no? Aparecen distintas palabras de distintos tamaños y distintos colores, ¿no? Entonces, según el documento de la Comisión Teológica Internacional, tiene que ver con Kal Yahvé, asamblea, traducido en griego como eclesía, tiene que ver con el término concilio, tiene que ver con el término comunio, koinonía, tiene que ver con el término colegialidad, tiene que ver con sínodo, que como todos sabemos es caminar juntos, el lema de la Javierada es caminar juntos hacia Javier, lógicamente, ¿no? Y por último, sinodalidad, que es distinto de sínodo, como vamos a ir viendo poco a poco, aunque está íntimamente relacionado. Bien, el paradigma que se propone es lo que dice Santiago a propósito del llamado Concilio de Jerusalén, que dice en Hechos: nos ha parecido al Espíritu y a nosotros. Es el modelo o el paradigma de la sinodalidad que podemos ver, por ejemplo, en Cipriano, cuando dice siglo III, dice nil sine episcopo. Esto lo sabemos bien, ¿no? Pero dice nil sine concilio vestro, referido a los sacerdotes y diáconos. Dice también nil sine consensu plebis, y se refiere al pueblo de Dios, a la consulta del pueblo de Dios, es decir, a los laicos. Luego podemos ver cómo aparece en los cánones de Nicea, ya aparecen esos tres niveles del primado, patriarcado y episcopado. Y también en los cánones apostólicos del año 380, en el canon 34 en concreto, aparecen también estos tres niveles. Y en el segundo Nicea, 787, aparece de nuevo esos tres niveles más el pueblo de Dios. O sea que una primera impresión de partida es que no es un invento del Papa Francisco, sino que tiene una arraigada tradición en la Iglesia, ¿no? Entonces, para intentar delimitar este concepto un tanto escurridizo y amplio, yo me voy a servir de la técnica 333, que emanado, digamos, de los textos del Papa y las explicaciones que le ha dado en distintas homilías, en distintos momentos, ¿no? Entonces, tres actitudes iniciales con tres palabras clave y tres conceptos fundamentales. Bien, tres actitudes iniciales. Son actitudes psicológicas, teniendo en cuenta la predisposición que nosotros podemos tener ante
esta nueva propuesta. Las tres actitudes iniciales son asombro, miedo y entusiasmo. O sea, tendría que ser, digamos, de un momento positivo pasar a uno negativo para acabar en uno doblemente positivo, ¿no? Bien, el asombro es propio, dice el Papa Francisco, el Dios de las sorpresas, no de los sustos, sino de las sorpresas, sorpresas agradables, como una fiesta sorpresa, ¿no? Y la actitud es esa que se suele decir de los niños se ha hablado mucho de la capacidad de asombro de los niños, ¿no? Que abren mucho los ojos y se quedan extasiados, entusiasmados ante esa nueva situación. Esa puede ser una primera reacción. O tal vez podemos pasar directamente a la segunda, que es la de miedo. Miedo ante el cambio. Papa Francisco recurre siempre a la conocida frase de siempre se ha hecho así. Ante lo cual nosotros nos podemos preguntar, bueno, siempre, ¿qué quiere decir siempre? Siempre es el siglo XX, el siglo XVIII, el siglo IV. ¿Cuándo es siempre? Y él habla de la continua novedad del espíritu, la confianza del espíritu como guía de la Iglesia. Aquí se me ocurre aludir a una anécdota del entonces cardenal Ratzinger, no podía ser de otra manera, que cuando Messori le hizo la famosa entrevista, hubo una pregunta que no incluyó, pero que después publicó en un periódico, ¿no? La pregunta es bastante buena, bastante periodística, porque le preguntó al prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe, a cuya mesa llegaban todos los problemas de la Iglesia, ya sabemos cuáles, le preguntó, ¿usted duerme bien? Y cuenta que Ratzinger puso ahí cara de... se quedó como bloqueado, como buen alemán, ¿no? Y entonces dijo, bueno, yo la verdad es que después de hacer mi examen de conciencia y de rezar mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra. Creo que esta anécdota refleja la confianza que nosotros deberíamos tener, según el Papa Francisco, ante este acontecimiento sinodal. La resultante de todas nuestras acciones, de nuestras opiniones, incluso de estos debates, es la acción del Espíritu Santo. Bien, y en tercer lugar, tras el asombro y el miedo, viene el entusiasmo. Entusiasmo que lleva a la escucha. Esta es una palabra recurrente que se repite en todos los textos. Escucha, escucha. Y yo suelo comentar que una vez me dijo, una persona me dijo, yo a los sacerdotes les regalaría una gran oreja. Una oreja estas de broma, ¿no? O sea, como diciendo, para que escuchen, ¿no? Es interesante, cuando uno escucha quizá dice otras cosas, ¿no? Me acuerdo también de un pastor anglicano que me decía, por algo Dios nos ha dado dos orejas y una boca. A veces hacemos al revés, ¿no? Hablamos más de lo que escuchamos, ¿no? Bien, pues esa es un poco la táctica, podríamos decir, o el procedimiento que el Papa quiere. Él lo resume en tres palabras: participación, comunión, misión. Y para ilustrar el resultado que él espera, que lógicamente es un resultado evangelizador y misionero, se me ocurría aludir a la famosa anécdota del comienzo del movimiento ecuménico en ámbito protestante, que es la Asamblea Misionera de Edimburgo, donde se reunieron en la ciudad escocesa representantes no solo del anglicanismo, sino también de los presbiterianos, distintas denominaciones protestantes, algún ortodoxo, también algún católico, y de repente se levantó un oriental, y por cierto ayer se bautizaron 3 niños chinos, ¿no? Este oriental dijo, vosotros nos habéis traído a Cristo y os estamos agradecidos, pero también nos habéis traído vuestras divisiones. Por favor, traednos a Cristo, pero no vuestras divisiones.
Y cuentan que la asamblea ahí reunida dijo, ay, pues el chino tiene razón, ¿no? Y a partir de ese primer momento misionero, o sea, el móvil era misionero, empieza el movimiento ecuménico. La misión y esa dimensión de comunión, de cohesión eclesial, son por tanto inseparables y por eso el Papa Francisco establece como estas etapas. Bien, esto nos permite pasar a las 3 palabras clave que recorre un poco el itinerario conciliar de la Gaudium et Spes a la Lumen Gentium. Las 3 palabras clave son camino, juntos, hacia Cristo. Camino, lo hemos visto que está el mismo término, sinjodos, ¿no? Camino, juntos. Y camino implica dinamismo, movimiento, proceso. Se hace camino al andar. Me acuerdo que antes en las torres, la zona que ahora es césped era continuamente arada por un tractor, ¿no? Y entonces había un filósofo que decía, estaba la llamada senda a los elefantes, ¿no? Que iba hacia Iturrama y entonces el filósofo este dice, abriremos el camino con la fuerza de nuestras pisadas, ¿no? Lo decía así, en plan mesiánico, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? La iglesia peregrina, el pueblo de Dios en marcha, no de marcha, sino en marcha, ¿no? Que a través de ese movimiento crea unos acontecimientos que aquello cristaliza en estructuras y de tal manera que la sinodalidad tiene que ser como un modus vivendi et operandi, dice, como un método, como un estilo, como una respiración, dice el Papa Francisco. Bien, pues caminar juntos, todos. Por eso este proceso sinodal incluye también el ecumenismo, y ayer estuve en las jornadas de ecumenismo, tendría hoy que estar ahí, la conferencia episcopal, y habría un gran entusiasmo por parte de algunos no católicos por participar en este proceso sinodal. Incluso el Papa ha hablado de no creyentes, cosa que a algunos les ha preocupado. Pero el Papa es partidario de escuchar, porque por escuchar no pasa nada. Y digamos que hay 2 modos de arreglar las cosas o 2 modos de resolver las cuestiones. Es muy sencillo, perdón, una es hablando y otra sin hablar. Y al Papa le parece que hay que resolver las cosas hablando. El escuchar, que es el primer momento, no quiere decir que ese proceso consultivo sea ya deliberativo. Después de la escucha viene el discernimiento y la decisión por parte de los pastores. O sea que el programa que nos planteaba Cipriano, ¿no? El Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, laicos, digamos que es un proceso entreverado, ¿no? Perfectamente engranado entre sí, ¿no? Sí que es verdad que en esta propuesta se parte de una eclesiología bautismal y neumatológica. El modelo es Pentecostés. El origen es el bautismo ya nos convierte en miembros de Cristo, en hijos de Dios, en templos del Espíritu y nos permite, por tanto, participar de esa inspiración del Espíritu Santo que tiene que ser una realidad. Y aquí es donde entra el tema del sensus fidei, sensus fidelium, que Lumen Gentium número 12 dice, aludiendo al pueblo de Dios, dice, es infalible incredendo. Yo este tema lo entendía que hay expertos en Newman, ¿no? Y lo podrían explicar mejor que yo, pero la famosa obra de Newman sobre la crisis arriana en el siglo IV, que le llevó un poco a su conversión, el error, digamos, que cometió Newman es precisamente estudiar en los padres de la Iglesia cuál era la verdadera Iglesia de Cristo, ¿no?
Y ahí descubre que mientras la mayoría de los obispos eran arrianos, quienes permanecen fieles a la fe cristológica de las dos naturalezas en una sola persona divina es más bien el pueblo. Por lo tanto, digamos que ese pueblo tiene también una cierta capacidad profética. Esa división entre, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, entre Ecclesia Docens, Ecclesia Dissens, no sería aceptable según la eclesiología de los padres de la Iglesia. La eclesiología del Vaticano II es la de los padres de la Iglesia. La jerarcología es un desarrollo típicamente moderno, que el Papa y el Vaticano II nos invita a superar, ¿no? La Iglesia como societas perfecta, como sociedad perfecta, pues es algo superable, y entonces eso que nosotros conocemos también de la cooperación, colaboración orgánica, laicos pastores, pues tiene que ser una realidad viva, ¿no? En este sentido, la famosa anécdota del concilio, ¿no? De cuando está hablando tanto de los laicos y de repente salieron dos eclesiásticos ahí a la plaza de San Pedro, a las 3 de la tarde, calorazo, por supuesto ningún clérigo por ahí, y entonces uno le dice al otro, ¿no? Questa l'ora dei laici, ¿no? Esta es la hora de los laicos, ¿no? La hora de los laicos que se hablaba continuamente en el concilio, pues tiene que ser realmente aplicada. Nosotros tenemos que pensar, ¿no?, en la acción eclesial de las diócesis, de la Iglesia Universal, hasta qué punto el sacerdocio común de los fieles es una realidad viva. Bueno, pues el Papa quiere que esa interacción entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, pues a través de la sinodalidad, pues sea una realidad. Por cierto, allí comentando en esta reunión de ecumenismo, había un teólogo que había, un teólogo del sínodo, ¿no? Y entonces decía, bueno, cómo el Papa tenía una voluntad explícita. Ya sabéis que en principio acababa en marzo el primer proceso sinodal diocesano, pero que se ha ampliado hasta agosto. Entonces, bueno, pues eso ha creado algunos ajustes y desajustes, y ahí lo que decía este teólogo es que el Papa quería ponerlo en marcha ya, porque la sinodalidad no es una cosa momentánea del próximo sínodo de los obispos, sino que, dicho con frase que algunos odian, pues la sinodalidad ha venido para quedarse, ¿no? O sea, es un estilo, es algo permanente, ¿no? Bien, pues caminar juntos, caminar hacia Cristo, que sería la plena comunión con Él a través de la vida de la gracia. Y aquí es donde ya una sospecha que nos puede venir, es decir, bueno, esa eclesiología bautismal y neumatológica tiene que ser complementaria de una cristológica y eucarística. Aquí es donde ya entra este tema, ¿no? La eclesiología eucarística de comunión, según el modelo de tantos padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, que hablaba ya en el siglo II de un altar, una Eucaristía, un obispo, una iglesia. Bien, pues esa eclesiología bautismal tiene que ser complementaria de esta eclesiología eucarística. Y para ilustrar esto podemos acudir a la escena de Emaús. Emaús, como aquellos caminan juntos pero están solos. Y el Señor se hace el encontradizo, como comenta nuestro Padre, ¿no? Y les explica la Escritura y empiezan a entender. Y después le reconocen al partir el pan. Entonces, en ese sentido, cuando los primeros cristianos se reunían en torno a la oración y la fracción del pan, eso es lo que les constituía esencialmente como iglesia. Pero
digamos que todo este proceso que va desde el bautismo hasta la plenitud en la Eucaristía tiene que ser, digamos, como el corazón, como el núcleo más íntimo de toda esta sinodalidad. Bien, pues para ir acabando, porque quisiera también escuchar vuestras sugerencias o preguntas o lo que haya, podemos terminar con 3 conceptos fundamentales, ¿no? Los 3 conceptos fundamentales son comunión, participación, misión, que corresponde a su vez, dice el Papa Francisco, a 3 verbos. Esto le gusta también mucho, ¿no? Encontrar, escuchar e ir. Bien, estos 3 conceptos fundamentales tienen una premisa, y esa premisa es la conversión. El tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de los cielos, convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 15:1. Aquí hay un experto en conversión cristiana y nos podría explicar esto muy bien, ¿no? Y de hecho, el capítulo 4 del documento de la Comisión Teológica Internacional, el último, se llama La conversión para una sinodalidad renovada. Esa conversión, que es conversión pastoral, que es conversión personal, que es conversión eclesial, es lo que va a llevar a ese descubrimiento de la esencia íntima de la Iglesia, que es la colegialidad. Bien, pues una vez ese proceso de conversión, una vez alcanzado ese proceso de conversión, llegamos a la comunión a partir del bautismo, y entonces eso es encontrarse, encontrar a Cristo. Y dice el Papa, el sínodo es un camino de discipulado espiritual, de discipulado eclesial, en la terminología que se suele emplear, ¿no? Que se realiza, ¿dónde se realiza? En la adoración, en contacto con la palabra de Dios. O sea, que esa reunión de la eclesía en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo, digamos que es la plenitud de ese proceso de sinodalidad. Es el alma, es el corazón, el núcleo vivo, ¿no? Bien, y esto va contando el documento de la Comisión Teológica, algunos precedentes, lógicamente en Oriente, la reunión de obispos y patriarcas, las asambleas eparcales, también en Occidente, los concilios que hay en la Edad Media, que no es ni papalismo, es decir, el papa sin el concilio, ni conciliarismo, el concilio sin el papa, y donde incluso en algunas ocasiones habían participado también laicos, ¿no? Lógicamente ahí hace irrupción ya en la Edad Moderna la Reforma Protestante, que redescubre el sacerdocio común presente en la Primera de Pedro, quizá dejando de lado, quizá no, seguramente dejando de lado el sacerdocio ministerial. Y entonces tenemos una nueva forma de eclesialidad, donde ese núcleo íntimo en torno al cuerpo y la sangre de Cristo se ha perdido, ¿no? Bien, en una modernidad ya más cercana tenemos el Vaticano I, el Vaticano II, el primado y la colegialidad como elementos complementarios. El Vaticano I, la infalibilidad pontificia, y el primado, el Vaticano II, la doctrina de la colegialidad de los obispos, ¿no? Bien, y todo esto menudeado por una serie de sínodos regionales, sínodos nacionales, diocesanos, provinciales, donde, si existe ahí, también participaban laicos, ¿no? Y ahí es donde tiene lugar esa consulta del pueblo de Dios, que es infalible, incredendo, según Lumen Gentium 12, sed non indocendo, podemos añadir. Entonces aquí es donde viene la complementariedad. El documento también cita un lema anglicano que puede servirnos de synodally governed, episcopally led, no sé si he pronunciado bien, es decir, gobernado episcopalmente, sinodalmente, guiado episcopalmente. Es decir, el carisma y la autoridad son recíprocamente complementarios. El Espíritu Santo y la comunidad.
Bien, y entonces eso crea lo que se llama la sinergia entre el Papa, los patriarcas, los obispos, que al final acaba en una sinfonía de la cual hablaban los padres de la Iglesia, una sinfonía que no es cacofonía, que no es guirigay, sino que es una sinfroneses, ¿no? Como por poner o continuar esta metáfora musical, en un coro, los que han cantado en un coro o han tocado en una banda o en una orquesta, saben que no se trata simplemente de cantar, sino también de escuchar y de estar muy atentos a el que guía ese grupo, ¿no? Al director de orquesta, que es el Espíritu Santo. Y continuando la metáfora, quizá forzándola un poco, podríamos decir que la batuta sería, digamos, los pastores, ¿no? La jerarquía. Pero que primero esa jerarquía, recuerda continuamente el Papa, tiene que escuchar. Y aquí es donde viene la segunda palabra, participación, esa escucha que lleva a un discernimiento, decision making, y una decisión, decision taking. Cita ahí esos términos, ¿no? Habla también el Papa de escuchar con el corazón, que hay distintos modos de escuchar, o a veces se diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Y el Papa insiste que el fenómeno pentecostal que recorre todo esto no es un parlamento, no es una democracia, no es una convención eclesial, no es un meeting, no es un happening, es Pentecostés. Y ese es el modelo al cual tenemos que remitirnos. Y por último, la misión. Hemos dicho encontrarse, encontrar a Cristo, escuchar y discernir, y después decidir, y ahora ir, la misión. Bien, pues ahí el Papa pues habla como en esa misión todos son importantes, y que es la finalidad, es el lema, el mantra que se repite a lo largo de todo su pontificado, la evangelización, la misión, y es por lo tanto la finalidad de este proceso sinodal. Pero que para eso tiene que haber esa comunión orgánica, esa comunión jerárquica, esa interacción entre pueblo de Dios y jerarquía. Bien, y termino con una frase, porque así puedo escuchar vuestras sugerencias, del Papa Francisco, donde establece muy bien las etapas de todo este proceso sinodal. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo, estamos ahora en ello. Prosigue escuchando a los pastores y culmina en la escucha del obispo de Roma. O sea que aquí aparecerían perfectamente reflejados esa fase sinodal, ese sínodo de los obispos y después la exhortación posinodal por parte del Papa Francisco, ¿no? Bien, y de este modo, recurriendo de nuevo a esta imagen de Emaús, primero escuchan cómo les explica las escrituras, después participan del cuerpo y la sangre de Cristo, pero después aquellos discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén, que creo que está a varios kilómetros, Emaús de Jerusalén, ¿no? Los que hayan estado en Saxum sabrán qué distancia hay, ¿no? Pues vuelven en plena noche a anunciar a Cristo resucitado, ¿no? Bueno, pues yo me quedaba con esta imagen que quizá refleja la intención que tiene el Papa Francisco para este camino sinodal. Pues muchas gracias y